Bienvenidos a todos los participantes. Muchas gracias por acompañarnos en esta cátedra abierta, juntos hacia la producción agropecuaria sostenible que hacemos desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Hemos tenido varias sesiones de esta cátedra con invitados especiales, expertos en diversos temas de producción. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Zoraida Calle Díaz. Ella es bióloga, magíster, actualmente es la coordinadora del área de restauración ecológica de la Fundación CIPAP, a quienes por supuesto agradecemos también porque nos han acompañado en otras oportunidades igualmente. Así que esperamos que sea un espacio muy provechoso para ustedes. Les recordamos que si tienen alguna inquietud la pueden hacer a través del chat, bien sea en Zoom o en Facebook, y las vamos a resolver al finalizar con nuestra invitada. Así que Zoraida, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Nos alegra mucho tenerla aquí. Esperamos que todo lo que sea relacionado con sistemas silvopastoriles y restauración ecológica sea aclarado en este espacio. Así que bienvenida y muchas gracias. Nos acompañaba también la decana de nuestra facultad, la doctora Liliana Maecha. Así que decana, bienvenida y gracias también por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, María Clara, muchas gracias, Zoraida, por aceptar esta invitación, a todos ustedes por estar presentes, por haber aceptado esta invitación de parte de la Facultad de Ciencias Agrarias y la Fundación CIPAP, que juntos trabajamos hacia la sostenibilidad. Es un propósito que tenemos para estos años. Empezamos desde este año en el mes de febrero. Hemos tenido conferencistas de gran trascendencia e importancia que nos han dado sus aportes. Hemos hablado de sistemas silvopastoriles y hoy, continuando como con la misma línea, tenemos una invitada muy especial para todos ustedes que nos va a hablar, además de la temática pues, de productividad que hemos venido discutiendo, la parte de la restauración ecológica, que sin duda es un tema fundamental para lo que hemos estado insistiendo de la conservación de nuestro ambiente que no riña con el sistema productivo y de lo que tenemos que trabajar para poder dejarle un futuro mejor a nuestros hijos y a las nuevas generaciones, e incluso para las actuales, porque todavía nos falta mucho y necesitamos asegurarnos por lo menos para poder continuar bajo un esquema realmente sostenible. Muchísimas gracias, Zoraida, y sea usted bienvenida. Muchas gracias, Liliana. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la relación que existe entre los sistemas silvopastoriles y la restauración ecológica. Quiero empezar esta charla con una pregunta que es un llamado a la empatía. Si tú fueras una vaca o un novillo en las tierras ardientes del Caribe seco colombiano, con una temperatura por encima de 40 grados al mediodía, ¿en cuál de estos sistemas ganaderos te gustaría vivir? ¿El de arriba o el de abajo? Y otro segundo llamado, esta vez recurro a una cita de Seth Godin que dice que la mayoría de las personas que están teniendo un impacto positivo en el mundo actualmente lo están logrando a pesar de lo que aprendieron en la universidad, no tanto como resultado directo de lo que aprendieron en la universidad o en la escuela. Entonces, esto es de entrada una advertencia para que entendamos que nos hace falta desaprender muchas de las nociones que quizás hicieron parte de nuestra primera formación académica. Empecemos entonces con una mirada muy rápida a la ganadería convencional, es decir, aquella practicada en América Latina, en todos los países, en monocultivos extensivos de gramíneas, que ha sido fuertemente criticada por su ineficiencia en términos de la producción de leche y carne por hectárea, y que nos deja también un legado de degradación ambiental considerable. Sabemos que el sector ganadero ha sido motor de la deforestación, la degradación de la tierra, el cambio climático, la sedimentación de las áreas costeras y, en fin, hay digamos, una larga huella ecológica detrás y algo que tenemos que empezar a resolver. Sin embargo, no es justo considerar que estos 600 millones de hectáreas dedicadas a esta actividad en América Latina deban estar condenadas a la baja productividad y a la degradación de la tierra. Quiero hacerles otra pregunta adicional.
¿Cuál es el principal patrimonio de un productor agrícola o ganadero? Muchos considerarán que son sus animales, otros quizás pensarán que son los pastos, forrajes y cultivos. Sin embargo, un productor que ha perdido este patrimonio puede decir que en realidad el patrimonio más importante es el suelo vivo, aquel que hace posible la producción de forrajes y el crecimiento saludable de los cultivos y de los animales. Entonces, es fundamental empezar por reconocer que un suelo saludable es la piedra angular de la vida. Es una parte esencial de la diversidad biológica de la tierra, es absolutamente imprescindible para la producción de alimentos, es una enorme reserva de agua y al mismo tiempo cumple un papel fundamental en el almacenamiento de carbono y en las posibilidades que tenemos de mitigar el cambio climático. Entonces, partamos de la base de que el suelo es un conglomerado de vida que alberga la cuarta parte de la diversidad biológica del planeta, que una cucharadita de suelo saludable puede tener 6.000 millones de bacterias, que debajo de 1 metro cuadrado de suelo saludable puede haber más de 19.000 kilómetros de hifas o filamentos de hongos, y que un solo gramo de estos hongos formadores de micorrizas es capaz de unir establemente más de 30.000 gramos de suelo. Con una pregunta fundamental, ahora sí relacionada con la ganadería. ¿Los bovinos se alimentan de pastos únicamente? Pues todos sabemos que no, porque si esto fuera cierto, no tendríamos que invertir tanto dinero en proteger los árboles contra los bovinos. Entonces, el ramoneo de árboles y la alimentación de diferentes plantas leñosas es un comportamiento natural en los bovinos. Por lo tanto, cuando hablamos de sistemas silvopastoriles, en gran medida lo que estamos proponiendo es retornar al ganado a un ambiente semiboscoso similar a aquel en el que transcurrió buena parte de la historia evolutiva de estas especies. Los sistemas silvopastoriles entonces son arreglos agroforestales que combinan los pastos, las gramíneas herbáceas con árboles y arbustos para la nutrición animal y para usos complementarios. No son un invento reciente, están con nosotros desde hace varios siglos. De hecho, la dehesa y el montado de España y Portugal son sistemas silvopastoriles muy antiguos que hoy en día generan unos productos de altísimo valor económico. Hay diferentes tipos de sistemas silvopastoriles que van desde las cercas vivas, los árboles aislados, los bancos mixtos de forraje, cultivos de frutales y de nueces con pastoreo de ganado, en fin, hay diferentes tipos. Es importante que definamos la ganadería sostenible, pero aquí debo hacer una advertencia y es que seguimos llamándola sostenible por apego al término, pero en realidad si miramos los efectos de esta ganadería sería más justo llamarla regenerativa. En todo caso, incluye diversas formas de uso de la tierra que aplican los principios agroecológicos al diseño y manejo de sistemas silvopastoriles y silvopastoriles intensivos con múltiples finalidades. Estos sistemas ganaderos protegen y usan con inteligencia el agua, el suelo y la diversidad biológica local en íntima y sinérgica relación con animales domésticos destinados a la producción de alimentos estratégicos de alta calidad. La ganadería sostenible fomenta el empleo formal, promueve la calidad de vida de la gente del campo, ofrece bienestar a los animales y genera servicios ecosistémicos para todos. Entonces, el tema de bienestar animal es fundamental en el tipo de ganadería de la que vamos a hablar hoy. Y un aspecto fundamental es la sombra. Bajo las copas de los árboles, los animales tienen mayor bienestar porque en climas muy cálidos, por ejemplo, la temperatura promedio puede ser 2 a 3 grados menor que fuera de las copas de los árboles, y las temperaturas máximas del día, por ejemplo, en la región del Caribe seco colombiano, pueden llegar a ser hasta 14 grados más bajas en sistemas silvopastoriles que en sistemas convencionales sin árboles. Por otra parte, la pérdida de agua por evaporación es muchísimo menor. Muchas personas consideran que la solución para el problema, para el reto de proveer de proteína a una población creciente es la ganadería industrial. Sin embargo, quiero en este sentido compartir con ustedes una cita de Philip Limbery, que considera que todos los días se confirma lo destructiva, ineficiente, derrochadora, cruel e insalubre que es la ganadería industrial.
Necesitamos entonces replantear nuestros sistemas alimentarios y agrícolas antes de que sea demasiado tarde. Entonces, a partir de ahora quiero invitarlos a hacer un ejercicio de la imaginación para pensar en una ganadería muy diferente. ¿Qué sucede si asociamos las gramíneas con arbustos que son muy eficientes en la fijación de nitrógeno? ¿Y qué sucede si al mismo tiempo, si las raíces profundas de estos arbustos logran tener acceso a agua y nutrientes que no están disponibles para los pastos? ¿Y qué tal que al mismo tiempo estos arbustos proporcionen un forraje de altísima calidad para el ganado? ¿Y qué sucedería si agregáramos árboles suficientes como para proporcionar una cobertura de dosel de 30% y al mismo tiempo permitimos que la hojarasca cubra una pequeña parte del suelo? ¿Qué tal que el potrero se transformara en un hábitat adecuado para los escarabajos estercoleros y que estos lograran incorporar el estiércol del ganado al suelo en menos de 4 días, como observamos acá, el suelo excavado por un escarabajo después de haber enterrado una bola de estiércol? ¿Qué ocurre cuando los escarabajos consistentemente logran romper el ciclo biológico de organismos plaga, como la mosca de los cuernos y los parásitos internos del ganado? ¿Y qué pasa si los arbustos y árboles pueden captar suficiente carbono por encima y por debajo del suelo, como para compensar todas las emisiones de metano del ganado? En otras palabras, ¿qué sucedería si rediseñáramos el sistema ganadero pensando en fortalecer la infraestructura ecológica que lo soporta y entendiendo que hay una red muy compleja de procesos biológicos y de interacciones, muchas de los cuales ocurren por debajo del suelo y que son el soporte real de los sistemas ganaderos? Entonces, es urgente ante la crisis climática actual desaprender la ganadería de pasto y cielo. Tenemos que adoptar formas similares a los sistemas silvopastoriles intensivos que buscan promover la salud del suelo y maximizar la producción y la calidad de los forrajes. ¿Cómo se definen los sistemas silvopastoriles intensivos? Son arreglos agroforestales pecuarios que aplican los principios de la agroecología y que se caracterizan por la presencia de arbustos forrajeros en muy alta densidad para el ramoneo directo del ganado. Se asocian a pastos, leguminosas, arbences y árboles maderables, frutales o de valor para la biodiversidad local. La periferia y sus divisiones están limitadas con cercas vivas. Son sistemas que garantizan el bienestar animal con la sombra, el buen trato libre de violencia, la oferta permanente de sal mineralizada y de agua de buena calidad. El manejo también contempla un pastoreo rotacional rápido, con altas cargas animales y largos periodos de descanso, para lo cual se emplean las cintas o cercas eléctricas. Pasemos ahora a nuestro segundo tema. ¿Qué es la restauración ecológica? Es el proceso de asistir o apoyar la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Y se hace con el fin de restablecer los valores sociales o humanos que los ecosistemas pueden proveer. Restauración también es cualquier actividad intencional que inicia o acelera la recuperación de un ecosistema con relación a su salud, integridad y sostenibilidad. Hay una bella canción cubana llamada Lo Feo, de Teresita Fernández, que a mi parecer define muy bien la restauración y dice: a las cosas que son feas, ponles un poco de amor y verás que la tristeza va cambiando de color. En pocas palabras, esa es la restauración. Por otra parte, la restauración extiende la corriente filosófica contemporánea de la ética del cuidado hacia la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Y acá hay un ejemplo muy interesante, cuando Carlos Hernán Molina, a quien vemos en la fotografía junto a ese gran samán, cuando era niño, sembró ese árbol junto con su padre y hace pocos meses su nieto se casó bajo la preciosa catedral verde formada por ese árbol. Y lo mismo acaba de hacer Luciana y muchos otros niños en Colombia, empezar a sembrar sus primeros arbolitos. Entonces, el nuevo paradigma de lo humano se basa en el cuidado, como actitud fundamental hacia nosotros mismos y también hacia la naturaleza.
Hay un documento que resume los principios de la Sociedad de Ecología de Restauración Internacional sobre los principios que deben orientar a esta disciplina y dice lo siguiente: el enfoque norteamericano en restaurar paisajes prístinos no tiene mucho sentido en lugares como Europa, donde los paisajes culturales son la norma, o en gran parte de África, Asia y América Latina, donde es imposible defender la restauración a menos que ésta contribuya explícitamente a fortalecer la base ecológica de la vida humana. Es decir, estamos pensando en una restauración holística que demanda una visión muy amplia, que debe abarcar los aspectos históricos, sociales, culturales, políticos, estéticos y morales. La restauración es considerada como por muchos una disciplina científica o también una actividad económica, pero algunas personas con una mirada más profunda, como la doctora Robin Kimmerer, la consideran, ella la define como un poderoso antídoto contra la desesperanza, y dice lo siguiente en su bello libro Braiding Sweetgrass: la restauración ofrece un medio concreto a través del cual los seres humanos podemos entablar de nuevo una relación positiva y creativa con el mundo natural, cumpliendo responsabilidades que son a la vez materiales y espirituales. Podríamos entonces argumentar que la restauración también es una práctica espiritual. La década que va del próximo año al 2030 fue declarada la década de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas. Y hay una serie de publicaciones recientes que empiezan a destacar las relaciones entre la restauración y otras grandes tareas humanas, como por ejemplo la agricultura y la ganadería. Entonces, de un artículo de James Aronson y colaboradores extraje esta cita porque menciona de una manera muy abierta la posible sinergia con la agroecología. Debemos cambiar radicalmente los sistemas industrializados de monocultivo de gran escala para adoptar métodos capaces de conservar, mejorar y complementar la biodiversidad, tanto por encima como por debajo del suelo. Dichas técnicas deberán limitar el uso de venenos sintéticos para el control de plagas y malezas, mejorar la vida de los agricultores, respetar las prácticas culturales y las dietas tradicionales y adoptar los principios agroecológicos de soberanía y justicia alimentaria. Ahora, la restauración, hay muchas actividades diferentes que reciben el nombre de restauración y podemos agruparlas a lo largo de un continuo que va desde las actividades restaurativas más sencillas, como eliminar las causas de la degradación de la tierra, hasta lo que la literatura denomina la restauración ecológica de 5 estrellas, que es aquella que trata de imitar la estructura y composición de un ecosistema nativo local de referencia. Esta es otra forma de visualizar el continuo de la restauración. Empieza con reducir impactos, mejorar el manejo de ecosistemas, reparar algunas funciones, iniciar la recuperación del ecosistema, recuperarlo parcialmente o recuperarlo completamente, que sería entonces la restauración de 5 estrellas. Y ustedes ven en la parte de abajo que hay una serie de términos que se traslapan un poco a lo largo de este continuo, es decir, no es tan fácil saber dónde termina la rehabilitación y empieza la restauración verdadera. De cualquier manera, rehabilitación busca recuperar los servicios y procesos de un ecosistema sin necesariamente tratar de reconstruir una composición histórica o imitar un ecosistema de referencia. Entonces, analicemos un poco cómo puede variar la capacidad de un predio rural cualquiera para ofrecer bienes y servicios ecosistémicos. La situación de la imagen es claramente una situación crítica de degradación, entonces la podemos representar con el color rojo. Y en las siguientes imágenes vemos una degradación fuerte con naranja, moderada con amarillo, un agroecosistema saludable en verde claro y el ecosistema de referencia en verde más oscuro. Esto lo podemos representar en esta gráfica, donde vemos cómo la restauración nos puede conducir desde una situación crítica de degradación
bien sea hasta un agroecosistema saludable o un ecosistema de referencia. En la situación crítica, la capacidad para ofrecer bienes y servicios ecosistémicos está gravemente comprometida, pero a medida que nos desplazamos hacia afuera en el círculo, vamos a llegar a condiciones que podríamos describir como óptimas para las condiciones del ciclo, del sitio. Porque es importante promover los sistemas ganaderos con árboles y al mismo tiempo restaurar los ecosistemas. Entonces les voy a mostrar las mismas imágenes anteriores, pero con un poquito más de contexto. Este es un parque estatal, un área de conservación ubicada en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Es un parque relativamente pequeño, además atravesado por una carretera, y es una zona de conservación de límites abruptos. Se ve claramente dónde termina la conservación y dónde empieza el uso ganadero del paisaje. Los sistemas ganaderos se caracterizan por tener pocos árboles. El pastoreo se hace en grandes potreros y es muy común el uso de unas prácticas de conservación de suelo que paradójicamente dejan el suelo desnudo durante una buena parte del año. El Instituto de Pesquisas Ecológicas en Brasil ha hecho un trabajo de restauración muy bonito en el cual han logrado unir grandes fragmentos de hábitat a través de un corredor biológico restaurado con especies nativas que es muy, muy interesante. Entonces este corredor realmente está funcionando para favorecer el movimiento de la vida silvestre a través del paisaje. Sin embargo, la matriz ganadera sigue siendo muy contrastante con este corredor en términos de su estructura y composición. El corredor al mismo tiempo es complementado con una serie de pequeñas islas agroforestales que en la teoría deben funcionar como piedras de salto, facilitando los movimientos de la fauna y de la flora a través de este paisaje. Esta es otra de estas islas, que es un cafetal con sombrío de árboles nativos. Pero ¿qué es lo que falta en todo este esfuerzo de restauración y conectividad? Lo que falta es una matriz un poco más amigable, es decir, que el uso ganadero mismo pueda ofrecer más posibilidades para la biodiversidad. El complemento natural de estos corredores biológicos e islas agroforestales, entonces, serían los sistemas silvopastoriles de diferentes tipos. Ahora, hay otro concepto mucho más reciente que también es muy interesante, que es el de restauración del paisaje forestal o restauración de bosques y paisajes. Como ustedes saben, muchos gobiernos recientemente se han comprometido a restaurar enormes áreas en varios países, pero también algunas voces han advertido que hay un riesgo en estos compromisos inmensos de restauración, y es que estos grandes proyectos podrían desplazar algunos usos actuales de la tierra y podrían impulsar aún más la expansión de la frontera agrícola. Por lo tanto, para evitar este riesgo, el diseño de los proyectos de restauración en varios países busca integrar múltiples usos en un mismo paisaje, y esto es lo que se conoce como restauración del paisaje forestal. El objetivo entonces es recuperar la funcionalidad ecológica y fortalecer los medios de vida de las personas en áreas que ya están degradadas o deforestadas, mediante una combinación de restauración ecológica en áreas críticas, prácticas sostenibles de uso de la tierra y una mayor cobertura de árboles en todo el paisaje. Para que esto funcione es necesario adaptar las estrategias a las condiciones propias de cada sitio y también a las preferencias y necesidades de las comunidades locales. Entonces, la restauración de paisajes forestales es el proceso de revertir la degradación de los suelos, las tierras agrícolas, los bosques y las cuencas para restablecer su funcionalidad ecológica. Busca integrar una mayor densidad de árboles en todos los espacios del paisaje a través de diferentes estrategias. Podría ser, por ejemplo, la regeneración natural. Y es un proceso orientado a mejorar la productividad y la capacidad de los paisajes para satisfacer las necesidades diversas y cambiantes de la sociedad. En el tema de restauración del paisaje forestal es muy importante reconocer que algunos sistemas productivos
que ofrecen una matriz de paisaje que es amigable para una parte de la biodiversidad y que por lo tanto mejoran la conectividad entre los remanentes de ecosistemas naturales. Por ejemplo, los sistemas agroforestales y silvopastoriles pueden ofrecer hábitat para una porción de la biodiversidad. Y sabemos también que el sistema ganadero puede seguir siendo muy eficiente, teniendo al mismo tiempo una alta cobertura de árboles. En síntesis, entonces, no todas las matrices de paisaje son iguales. Si tenemos un paisaje que tiene 5 fragmentos de bosque, no es lo mismo que estos fragmentos estén rodeados de agricultura y ganadería intensiva, convencional, de monocultivo, a que estén rodeados de una matriz diversa, con agroecosistemas, con muchos árboles y con un manejo agroecológico. En la situación de la derecha, esperaríamos que la migración de organismos entre parches de hábitat fuera más exitosa que en la situación a la izquierda. Y esto es precisamente la oportunidad que nos ofrecen muchos sistemas silvopastoriles, como este es un ejemplo de la Reserva Natural El Atico, situada en el Cerrito Valle del Cauca, donde la matriz combina diversas especies de gramíneas, una alta densidad de leucaena para el ramoneo de los animales, 30 a 50 árboles medianos por hectárea, árboles corpulentos en una densidad un poco menor, junto con palmas y árboles maderables de gran valor. Entonces, forma una matriz que es compleja y que ofrece muchos recursos para la vida silvestre, por lo tanto, resulta siendo amigable para la biodiversidad. Por otra parte, este hábitat va a cumplir una función muy importante al rodear los fragmentos forestales. Aquí vemos uno de los pocos fragmentos de bosque que quedan en la región del Valle del Cauca y vemos que los límites de ese fragmento no son tan abruptos por el hecho de estar rodeado de un uso de la tierra que tiene una alta cobertura arbórea. Y la misma biodiversidad nos dice que esto es así. Estos son unos datos del monitoreo de biodiversidad a la escala del paisaje del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, donde nos muestra que algunas aves se desplazan en el paisaje ganadero desde los bosques maduros y secundarios hasta diferentes tipos de sistemas silvopastoriles, los que tienen árboles dispersos o también los sistemas agroforestales, las cercas vivas y el silvopastoril intensivo, pero no son muchas, ninguna de estas 5 por lo menos llega hasta el potrero sin árboles y mucho menos a los sitios afectados por una fuerte degradación de los suelos. Hay otro tema que es la clave para entender esta interrelación y es la eficiencia en el uso de la tierra. ¿Cuánta tierra se necesita para producir 1 tonelada de carne en el Caribe seco de Colombia? Pues depende del tipo de sistema productivo. En el sistema extensivo convencional, que es muy ineficiente, se necesitan casi 15 hectáreas. En un sistema intensivo convencional, que se caracteriza por un alto uso de insumos sintéticos, se puede lograr este nivel de producción en 3 hectáreas. Pero en un sistema silvopastoril intensivo, que podría ser agroecológico o incluso orgánico, se requiere solo 1.1 hectáreas. Entonces, lo que hace posible muchas de las cosas que vamos a ver a continuación es la mayor eficiencia en el uso de la tierra que se logra cuando se hace la transición de la ganadería convencional a la ganadería silvopastoril. Estamos hablando entonces de un cambio de paradigma en la ganadería tropical porque está demostrado que la máxima producción de biomasas no se obtiene en monocultivos de gramíneas, sino en sistemas más complejos que combinan las gramíneas con arbustos y árboles. ¿Cómo se integran la rehabilitación y la restauración en los paisajes ganaderos? En esta finca, por ejemplo, el primer reto está en aumentar la productividad y rentabilidad del sistema productivo, mejorando al mismo tiempo la generación de bienes y servicios ambientales. Si tenemos éxito en esta reconversión productiva, esto nos va a permitir liberar las tierras frágiles y marginales que no deberían tener un uso ganadero para la restauración ecológica. Entonces, en síntesis, si tenemos éxito en la tarea de rehabilitar ese sistema ganadero, vamos a tener más tierra disponible para la restauración.
Entonces, no es que estemos considerando que el sistema silvopastoril mismo es la restauración del bosque, porque esto no es cierto, no sería justo. Es más bien que la adopción del sistema silvopastoril hace posible liberar las tierras más frágiles para poder restaurar el bosque. Entonces, volvamos a ver la figura anterior. ¿Cómo se trasladan estos esfuerzos, este continuo, al contexto ganadero? Por ejemplo, simplemente si cercamos áreas con cárcavas, estaríamos reduciendo impactos. Si implementamos un pastoreo rotacional, vamos a estar mejorando el manejo del ecosistema. Pero si implementamos sistemas silvopastoriles y silvopastoriles intensivos con pastoreo rotacional y con cercas vivas, ya vamos a estar reparando funciones ecosistémicas. Y si nos movemos hacia la derecha de esta gráfica, para movernos hacia la derecha vamos a tener que liberar tierras para restauración. Y aplicar una combinación de regeneración natural asistida con unas siembras de enriquecimiento, con especies de alto valor de conservación, y en la medida en que hagamos esta tarea con juicio, vamos a poder avanzar hacia la restauración ecológica de 5 estrellas. Entonces, básicamente lo que nos dice esta gráfica es que todos estos esfuerzos son viables, son posibles en el contexto ganadero. Entonces, miremos nuevamente la gráfica anterior. Con una transición de los sistemas extensivos hacia sistemas silvopastoriles y silvopastoriles intensivos, podemos rehabilitar esta tierra hasta transformarla en un agroecosistema saludable y eficiente. Pero si al mismo tiempo liberamos áreas, estas áreas sí, con el paso del tiempo, podrían volver a prestar los mismos servicios y quizás tener las mismas especies del ecosistema de referencia. Entonces, ¿cuál es el punto de encuentro entre sistemas silvopastoriles y restauración ecológica? Lo primero que tenemos que reconocer es que la mayor parte de las tierras que están disponibles para restaurar en América Latina están en predios ganaderos. Los ganaderos son los que tienen la mayor parte de la tierra. En Colombia la cifra es 86% de la frontera agrícola. Por otra parte, los productores ganaderos necesitan adaptar su sistema productivo a un clima que cada vez es más variable e impredecible y que cada vez trae más eventos extremos como olas de calor, sequías prolongadas, heladas y vientos fuertes. Entonces ahí es donde coinciden los intereses de los dos sectores de la sociedad. Adaptarse, ¿qué significa? Adaptarse al cambio climático significa ganar resiliencia. Y ganar resiliencia le exige al productor ganadero fortalecer su infraestructura ecológica. Por debajo del suelo, ¿esto qué es? ¿Qué se necesita para fortalecer esta infraestructura ecológica por debajo del suelo? Una cobertura total del suelo con plantas vivas y con residuos vegetales a lo largo del año. No existe peor maleza que el suelo desnudo. Por otra parte, una alta densidad y diversidad de raíces con diferentes formas que logren ocupar efectivamente todo el perfil del suelo. Y por encima del suelo, ¿qué se necesita? Sombra, recursos complementarios para el ganado, hojas y frutos, y recursos y refugio para la biodiversidad. Entonces, eso en pocas palabras, en eso consiste en recuperar y fortalecer la infraestructura ecológica. Ahora, ¿cómo hacemos un diagnóstico de restauración en una finca ganadera? Esto tiene, digamos, 6 componentes. El primero es la conservación, es decir, el primer esfuerzo de restauración es conservar lo que hay, sea mucho o sea poco. Si es un árbol, conservamos ese árbol. Si es un fragmento de bosque, esa es la prioridad, conservar ese fragmento de bosque. Ante el panorama actual de deforestación y de daño ambiental, cada fragmento cuenta. Ningún fragmento es demasiado pequeño para ser conservado. Lo segundo es fortalecer la conectividad ecológica entre ecosistemas naturales en el paisaje. Lo tercero es las acciones prioritarias para recuperar los ecosistemas acuáticos y la regulación hídrica. Garantizar que el agua que sale de la finca es tan buena o mejor que el agua que entra a la finca. Lo cuarto es identificar las tierras frágiles o marginales que no deberían estar en ganadería, que deben ser liberadas de la producción agropecuaria.
Luego, hacer la reconversión agroecológica de estas tierras que tienen el mejor potencial productivo, y en el contexto ganadero y tropical, esto implicaría la transición hacia sistemas silvopastoriles. Y una herramienta útil sería identificar una o más especies focales que nos puedan estar sirviendo como termómetro más o menos para saber cuál es el estado de conservación del paisaje que estamos tratando de intervenir. Entonces, miremos esto un poco con ejemplos reales. Este es un predio ganadero en la región de bosque húmedo tropical del Magdalena Medio, en Colombia. Las acciones, la acción prioritaria, conservar estos remanentes de bosque. Para esto es muy importante impedir la entrada del ganado, que está todo el tiempo destruyendo la regeneración natural de muchas especies. Es importante lograr conectividad con las otras áreas en el paisaje, pero aquí hay una oportunidad muy interesante, y es que si restauramos los ecosistemas acuáticos, aquí vemos un drenaje completamente desprotegido. Al mismo tiempo podemos recuperar los ecosistemas acuáticos y aumentar la conectividad en este predio. Hay unos terrenos que están muy erosionados, que probablemente no están produciendo 1 litro de leche por hectárea por año. Esos terrenos ya no vale la pena tenerlos en pastoreo, deben pasar a restauración también. Y las áreas restantes entonces deben pasar a un proceso de reconversión con sistemas silvopastoriles. Nuestra especie focal podría ser un pequeño mamífero como este, o podría ser, digamos, una especie mucho más exigente, como este mono, la marimonda del río Magdalena, Ateles híbridus, uno de los 20 primates en mayor peligro de extinción a escala global, un mono que no sale 1 metro fuera del límite del bosque. Si utilizamos este mono como especie focal, este mono nos va a decir que la conectividad es fundamental y que tenemos que hacer un esfuerzo grande para reconectar los bosques y evitar el colapso demográfico de esta especie. Bueno, este es otro ejemplo, muy similar al anterior. La prioridad, conservar lo poco que hay. En este caso, lo poco que hay está asociado a la red hidrológica. Entonces, si conservamos estos fragmentos y procuramos restaurar los ecosistemas acuáticos, al mismo tiempo vamos a estar mejorando muchísimo la conectividad. Hay unas áreas de pendiente fuerte con mucha erosión que no deberían estar en pastoreo. Esto debería pasar a restauración o quizás a un uso agroforestal donde se puedan cultivar diferentes especies que generan un beneficio económico, pero lo más importante es que no haya pastoreo, o por lo menos que no sea un pastoreo frecuente y continuo. Y el área restante para sistemas silvopastoriles. Otro ejemplo también muy similar, conservación, conectividad a través de la red hidrológica que nos permite proteger estos ecosistemas acuáticos, terrenos frágiles o marginales para sistemas agroforestales y las áreas con las mejores condiciones para sistemas silvopastoriles. Entonces, básicamente así es como se hace la planificación de todas estas actividades a la escala del predio. Ahora voy a compartir con ustedes el predio más cercano a mi corazón y su situación de línea base en el año 1982. Esta finca está ubicada en el oriente del departamento de Antioquia, por encima de los 2.300 metros de altura. En la situación de línea base, el predio tenía muy poco bosque, un fragmento de 1 hectárea y unas áreas de bosque ribereño en los linderos. Era un fragmento terriblemente vulnerable porque el abastecimiento de agua dependía de un único manantial ubicado en un lindero de la propiedad. Entonces era muy importante además toda esta zona de drenaje, que alguna vez debió ser una quebrada cubierta de bosque, mejorar la conectividad a través de ese drenaje y restablecer ese bosque ribereño. Bueno, entonces este es el año 82. Bueno, además, unas áreas con muchísima erosión que definitivamente no deberían tener pastoreo. Y esta es la situación del predio en el año 2018. 36 años después, aquí podemos comparar las dos situaciones. El pequeño bosque está
hoy en día rodeado de bosques jóvenes, el drenaje está completamente ya protegido e incluso se observan en el predio otras áreas que digamos no hacían parte como de las prioridades. Quiero mostrarles muy rápidamente algunos detalles de esta tierra. Por ejemplo, este es un terreno que fue durante muchos años monocultivo de pasto quicuyo y quiero mostrarles rápidamente su transición hacia sistema agroforestal. En el año 98, utilizando pastoreo de cerdos, hicimos la preparación del terreno para establecer cultivos forrajeros en franjas. Un año más tarde, entonces, ya teníamos estas franjas de diferentes especies, todo esto forrajes de corte. La idea aquí no es que entre el ganado, sino todo para corte y acarreo. En el año 2005 ya empezábamos a ver una muy importante regeneración de árboles nativos dentro de este policultivo de forrajes, por lo cual ya estaba como empezando a hacer la transición hacia sistema agroforestal, incluyendo, por ejemplo, algunos árboles plantados de Quercus humboldti, plantados en el año 1996. Bueno, avanzamos en el tiempo y vemos una cobertura de árboles cada vez mayor en este sistema. Ya para el año 2013, algo muy evidente en este sistema agroforestal era una recuperación sorprendente del suelo en términos de todos los parámetros que caracterizan un suelo saludable en esta zona. Para el año 2018, este sistema agroforestal ya tenía una comunidad de escarabajos estercoleros con una composición y abundancia de organismos comparables a la de los bosques de la misma propiedad. Y así se veía entonces desde encima, una estructura de bosque, pero un sistema productivo muy interesante al mismo tiempo. Otro ejemplo de una técnica que hemos usado en diferentes sectores de esta propiedad es la restauración agrosucesional, combinando la siembra de árboles y palmas de alto valor de conservación con el botón de oro, que es el mismo arbusto que utilizamos para la nutrición, para la alimentación de los animales. Entonces, el botón de oro se puede cultivar como una plantación nodriza. Una parte del forraje se saca y se le entrega a los animales, pero otra parte se aplica como abono verde alrededor de las especies de alto valor, con lo cual estamos al mismo tiempo controlando malezas, aportando un abono verde muy rico en fósforo, y en climas cálidos estamos haciendo un tratamiento muy efectivo de control contra las hormigas cortadoras de hojas. Aquí vemos entonces un pino colombiano y una palma de cera, ambas con su acolchado de forraje de hojas de botón de oro. Este es otro ejemplo de otro sector que fue potrero durante muchos años, pero fue liberado para la restauración ecológica, y entonces el proceso de restauración involucró el botón de oro también. La restauración empieza como un banco de corte de botón de oro con árboles, y en la medida en que se cierra el dosel, el botón de oro tiende a desaparecer del sistema y naturalmente va haciendo una transición a bosque, como vemos acá. Acá ya prácticamente el botón de oro desapareció por el efecto de la sombra, y ya en algunos sectores entonces vemos una estructura de la vegetación que nos hace pensar en los bosques andinos originales de esta zona. En el corredor ribereño tuvimos durante muchos años una sucesión ecológica detenida. Aquí esto no avanzaba por sus propios medios hacia bosque, quizás por el nivel freático muy alto. Esto empezó a cambiar hacia el año 94 con la introducción de árboles de aliso. Tuvimos una etapa en que habíamos logrado formar un dosel con árboles nativos, pero todavía el corredor no tenía la vegetación de la parte baja, el sotobosque. Pero en unos años esto también empezó a cambiar y empezamos a tener un bosque con un sotobosque muy rico y con una regeneración muy activa de los árboles y las plantas de los bosques vecinos. Entonces, en algunos años esto recuperó
una estructura muy adecuada de un bosque andino y también la función hidrológica, porque algo muy emocionante que hemos visto en los últimos años es la aparición de pequeños manantiales a lo largo de este corredor en proceso de restauración. Y la finca que antes dependía de un único manantial ya tiene, digamos, otros recursos hidrológicos complementarios muy importantes. El corredor de bosque abraza el sistema silvopastoril intensivo, en donde la especie más importante, pues por las condiciones de altitud y de suelos, es el botón de oro. Este sistema silvopastoril combina gramíneas como el quicuyo y los árboles son el aliso, Alnus acuminata y algunos árboles de alto valor de conservación como los pinos colombianos. En el sistema agroforestal vemos, por ejemplo, la combinación, bueno, el dosel de árboles nativos, algunas zonas de forrajes de corte, pero un elemento muy interesante que son las cercas vivas de botón de oro que tienen palmas de cera debajo. Hay un pequeño huerto agroecológico que también tiene unas franjas de cultivo de botón de oro, pero entre las franjas de botón de oro hay una pequeña franja muy interesante para el cultivo de leguminosas, de frijol y arveja, por ejemplo, un sitio ideal para producir el frijol. La nueva adición a todo esto son los setos forrajeros. El seto forrajero es un sistema silvopastoril intensivo lineal que se usa para separar potreros, mejora el bienestar animal, mejora la conectividad ecológica, incluye varias líneas de arbustos forrajeros, en este caso plantados a una distancia de 50 centímetros entre plantas y 1 metro entre surcos. Tiene también árboles maderables y frutales, algunos cultivos como por ejemplo la calabaza se da muy bien en el estrato bajo, y procuramos también integrar una oferta de flores para la entomofauna benéfica. Aquí vemos una idea que puede ser muy útil para la conservación de las palmas de cera, que es cercas vivas dobles donde se asocian las palmas de cera con árboles de rápido crecimiento, como en este caso el arboloco. Y quise traer este ejemplo que es de otra región diferente, el Valle de Cocora en Salento, Quindío, donde ha habido, digamos, una preocupación muy grande porque los palmares que están en sistemas ganaderos están envejeciendo. No hay regeneración en el sistema ganadero porque, bueno, las semillas no germinan, las plántulas no se establecen por el efecto del ganado, por el efecto de las gramíneas. Entonces, la situación que les acabo de mostrar puede ser una respuesta de pronto al problema del envejecimiento de estos palmares. Se pueden incorporar dentro del sistema ganadero en setos forrajeros o en pequeños corredores, asociándolas con árboles de rápido crecimiento. ¿Qué es la restauración ecológica a la escala de un predio rural? Esto puede combinar muchos elementos, están los árboles de sombrío, los bancos mixtos de forrajes, las cortinas rompevientos, los bosques ribereños protegidos, las cercas vivas, el enriquecimiento de la vegetación secundaria o rastrojo, la protección de los humedales, todas las áreas pendientes o las más pendientes liberadas del pastoreo y diferentes tipos de sistemas silvopastoriles. Entonces, empezamos por proteger todos los ambientes ligados al agua, los manantiales, quebradas, ríos y humedales con franjas de vegetación nativa. Cercamos los fragmentos de bosque y procuramos conectarlos con otras áreas boscosas. Aumentamos la cobertura de árboles en todo el predio. Reemplazamos las cercas muertas por cercas vivas de árboles nativos y cubrimos los terrenos pendientes con bosque o sistema agroforestal. Pero para lograr todo esto es esencial planificar el uso del predio. Esto es precisamente lo que nos permite mejorar la eficiencia de las tierras más productivas y liderar las más pendientes y los humedales para la restauración ecológica. Bueno, hay otra definición de restauración ecológica que tiene que ver con el proceso de sucesión. La restauración busca controlar la dirección y la velocidad de la sucesión en un sitio degradado,
con el objetivo de recuperar un ecosistema tan similar al original como sea posible. En otras palabras, el método más eficiente para restaurar un bosque es intervenir, ojalá muy poquito, en el proceso natural de sucesión. El proceso de sucesión es aquel que inicia con una vegetación de hierbas y arbustos y luego tiene diferentes tipos de bosque joven y conduce nuevamente hasta el bosque maduro. Y aquí hay otra de las cosas que tenemos que desaprender en el mundo ganadero. El mundo ganadero y el mundo agrícola también necesita desaprender el desprecio por el bosque joven. La sucesión secundaria en América Latina recibe toda clase de nombres despectivos. Rastrojo en Colombia, Purma en Perú, Capoeira en Brasil, Charral, Tacotal o Guamil en Centroamérica. Donde tengamos un diálogo con productores agrícolas o ganaderos, escucharemos un nombre despectivo de la sucesión secundaria o el bosque joven. Pero es muy interesante lo que yo denomino la paradoja del rastrojo. Ocurre mucho en el ecosistema de bosque húmedo tropical. Los ganaderos reconocen que sus animales ganan más peso cuando pasan largos periodos de tiempo en el bosque joven, pero al mismo tiempo no ahorran dinero en controlar o erradicar las plantas leñosas que regeneran espontáneamente y muchas de las cuales podrían ser útiles para el sistema productivo. De hecho, la forma más económica de obtener un sistema silvopastoril es hacer un manejo selectivo de la regeneración de los árboles en el potrero. ¿Qué se pierde en estas, comillas, limpiezas indiscriminadas de los potreros? Este es un ejemplo del Magdalena Medio, bosque húmedo tropical en el centro de Colombia. Una limpieza de potrero, por ejemplo, podría eliminar este pequeño arbolito, un Garcero licania arbórea, inocentemente regenerando en un potrero, y es uno de los árboles en la lista de árboles rojos en peligro de extinción en Colombia. Colombia puede tener tranquilamente 1000 ganaderos por cada botánico, entonces no es fácil que haya un botánico evaluando, cuidando la limpieza de todos los potreros, pero sí es muy importante poner mucho más cuidado en las plantas que se eliminan y en las prácticas de control de la vegetación leñosa en los potreros. Aquel bosque joven que es tan despreciado por los productores en toda la región, tiene muchos atributos importantes. Por ejemplo, su biomasa de raíces finas puede ser tan alta como la del bosque primario. Es una vegetación que está en una fase de acumulación rápida de biomasa, con mucha formación de hojarasca, una productividad primaria neta altísima, una tasa de recambio de nutrientes entre suelo y vegetación muy alta, y también está en una fase activa de recuperación de la biodiversidad. La riqueza de especies está aumentando. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de adaptación al cambio climático, es una herramienta poderosísima, más bien mitigación, porque está en un proceso muy activo de fotosíntesis y de captura y almacenamiento del carbono. Por fortuna hay muchos ganaderos que han hecho cambios muy importantes y quiero compartir con ustedes las palabras de uno de ellos, don Ángel López, productor de la región de Bosque Seco en el departamento de Atlántico en Colombia. Don Ángel recibió hace un año un grupo de productores ganaderos de Cuba y lo recibió con las siguientes palabras que son textuales de él. Dijo: aquí solo había rocas. Luego empezamos a plantar árboles y a permitir que crecieran los trupillos, es decir, el mismo mezquite de México, Prosopis juliflora, aunque nadie los quería, porque la verdad es que en todo el continente casi nadie los quiere. Ahora esta finca es un paraíso y las personas también han empezado a cambiar. Tenemos madera, fertilidad, alimento, pero sobre todo sombra. Hemos tenido armas poderosas en esta lucha: alma, corazón y amor por la tierra. Sin esto no lo hubiéramos logrado. Los árboles son la magia de esta finca, pero se necesita paciencia, perseverancia y amor. Y quiero mostrarles a continuación un predio muy diferente, muy contrastante,
pequeñito, ubicado en las montañas de Boyacá, en la región del Corredor del Roble Andino. Este predio le pertenece a la familia de don Isaac y doña Griselda. Don Isaac es un propietario muy innovador. El proceso de reconversión de esta finca que inició en el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible no hace mucho tiempo, inició con el ejercicio de planificación predial. En este ejercicio, don Isaac y su familia decidieron que buena parte de su predio debería pasar a restauración ecológica, tierras pendientes, con un bosque, con muchísimas especies endémicas, y que intensificarían las tierras más productivas con sistemas silvopastoriles. En este caso, digamos, es una decisión muy valiente porque es un predio de solo 10 hectáreas y media, donde el productor decidió liberar 7 y mejorar 3.5. En esta imagen vemos varias de las acciones que son claves para lograr esto. Los setos forrajeros y el pastoreo rotacional, pero el principio fundamental de la ganadería sostenible, que es que el agua va al ganado, no el ganado al agua. Para don Isaac es fundamental la soberanía alimentaria. De hecho, así es como él mide el éxito de su sistema productivo. Es inversamente proporcional al número de veces que tiene que ir a la plaza de mercado a comprar alimentos para la familia. Y con esta motivación, don Isaac diseñó su sistema silvopastoril con muchísimos alimentos humanos, un sistema silvopastoril para fortalecer la soberanía alimentaria. Entonces allí están integrados los forrajes con los cultivos de una manera muy interesante. Y al mismo tiempo están integrados los árboles de alto valor de conservación. Entonces aquí tenemos en este seto forrajero, forraje de corte, maíz para la gente y los animales, y árboles de una de las especies focales del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible. Aquí otra especie, Cedrela montana. Entonces es un elemento interesante del seto forrajero porque tiene beneficios de ganadería sostenible, soberanía alimentaria, conectividad y restauración ecológica. Al mismo tiempo, don Isaac estableció un banco forrajero, también combinando forrajes con alimentos para la familia y con los arbolitos, las especies focales. Buena parte de este forraje es para las gallinas. Y en muy corto tiempo, entonces, esta finca logró un mejoramiento productivo muy interesante. El monitoreo abarca indicadores ambientales, indicadores de generación de ingresos, pero también, como esta es una finca demostrativa, indicadores de fortalecimiento de capacidades. Y otro elemento importantísimo de esta finca es que tiene un recambio generacional activo, tiene una heredera silvopastoril que se llama Marisol. Bueno, entonces, la finca de don Isaac es una de muchas que participaron en el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible. Quiero compartir con ustedes algunos logros de este proyecto que terminó este año y que demuestran lo que pueden hacer los ganaderos cuando tienen un apoyo para hacer la reconversión productiva y la restauración. Ellos conservaron y enriquecieron 21.000 hectáreas de bosque, plantaron 2.6 millones de árboles de 80 especies, capturaron 1.2 millones de toneladas de carbono, transformaron 32.000 hectáreas en sistemas silvopastoriles en los 5 paisajes del proyecto. La rentabilidad aumentó hasta en más de $500 por hectárea por año. La producción de leche aumentó también en un 36%, en tanto que el costo de producción bajó entre el 3 y el 32% según la región. Los sistemas silvopastoriles fueron efectivos en aumentar la capacidad de carga en los predios ganaderos en las 5 regiones participantes, con un promedio de 26% para el país. Los sistemas silvopastoriles intensivos fueron los que tuvieron la más alta rentabilidad en todas las regiones, lo cual se evidencia en la tasa interna de retorno. La tasa de natalidad, que es el parámetro más importante del negocio ganadero, aumentó en los sistemas silvopastoriles con buenas prácticas. Pero la pregunta de
que muchos de ustedes quizás estarán formulando, ¿cuánto cuesta esto? Y que explica al mismo tiempo por qué no tenemos más de este tipo de ganadería. Básicamente es por el costo, la inversión que hay que hacer para transformar una propiedad hacia este tipo de ganadería. Una hectárea de árboles dispersos y cercas vivas en el proyecto tuvo un costo entre 500 y 618 dólares. Una hectárea de sistemas silvopastoriles intensivos, setos forrajeros y bancos de forraje varió entre 1.200 y 1.530. En fin. Y en términos de biodiversidad, ¿qué se pudo observar? Los sistemas silvopastoriles intensivos proporcionan hábitat para 60% de las especies de escarabajos del bosque y para 275 especies de aves. El monitoreo de escarabajos fue muy importante en este proyecto y además permitió entender la importancia funcional tan grande que tienen estos organismos dentro de la producción ganadera. Los sistemas silvopastoriles están teniendo, digamos, mucho protagonismo en el tema de la mitigación del cambio climático. Este libro de Paul Hawken se reúne las 100 principales soluciones para revertir el cambio climático y los sistemas silvopastoriles aparecen como la novena solución en importancia. Y hay una serie de soluciones relacionadas, incluso los sistemas silvopastoriles intensivos se tratan aparte de los sistemas silvopastoriles por tener un potencial aún mayor. Pero el manejo del pastoreo, por ejemplo, también es una de las 100 soluciones. Entonces, en la ganadería hay la posibilidad de hacer una contribución muy importante a la mitigación del cambio climático. Y al mismo tiempo hay oportunidades muy importantes de restauración. En 2017, un artículo de la revista Science reconoció el papel de los sistemas silvopastoriles en la restauración de los bosques. Pocos meses después, un artículo de The New York Times destacó también el papel de los sistemas silvopastoriles en lograr que la carne sea menos terrible para el medio ambiente. Bueno, el título lo puso el mismo periódico. En 2018, nuevamente la revista Science mencionó los sistemas silvopastoriles intensivos como un ejemplo de paisajes que funcionan para la gente y para la biodiversidad. Con esta frase específica, los sistemas silvopastoriles producen más ganado en forma sostenible y en menos tierra. Protegen a los ganaderos de las pérdidas económicas asociadas a los extremos climáticos y mejoran la conectividad en el paisaje. Bueno, finalmente quiero recomendarles un libro que reúne muchas de las ideas que presenté en esta charla. Se llama Árboles nativos para predios ganaderos y está disponible para descargas gratuitas en el catálogo editorial de CIPAF. Para cerrar ya, una frase de Wangari Maathai, Premio Nobel para la Paz. Está en nuestra naturaleza ser custodios de la tierra y hacer lo correcto por ella y por nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Zoraida, por esta presentación tan bellísima, además, tan fructífera para todos. Hay muchos comentarios positivos, así que le agradecemos mucho compartir todos estos conocimientos con nosotros. Y tenemos también varias preguntas, entonces voy a comenzar con ellas. ¿Cómo podemos cuantificar la fijación del número de leguminosas en campo? No entiendo la pregunta, ¿la fijación del número de leguminosas o la fijación de carbono? La fijación de nitrógeno, el método. El nitrógeno, sí, el nitrógeno. No es mi especialidad, o sea, hay otros investigadores que conocen los métodos para hacerlo, pero puedo ayudarle a la persona que hizo la pregunta a identificar la bibliografía adecuada para saber cómo se hace esto. ¿Qué datos podemos utilizar para generar indicadores para cuantificar la
degradación ambiental y ecológica? Indicadores de degradación ambiental y ecológica. El número es enorme, pero tiene mucho sentido empezar por el suelo. Y el indicador de cobertura del suelo es útil tanto para, o sea, nos muestra la degradación, la conservación o la restauración. La cobertura del suelo, la cobertura de dosel, también es súper importante, y cuando combinamos los dos, cobertura de suelo y cobertura de dosel, podemos obtener otra variable que se llama protección del suelo, que es una variable extraordinaria para evaluar la rehabilitación, restauración o al contrario la degradación, ¿no es cierto? Entonces, la materia orgánica, la densidad aparente del suelo, el número de especies de plantas por unidad de área, la complejidad estructural de la vegetación. Hay un número muy, muy grande de variables. Depende mucho del presupuesto disponible y de las facilidades que haya. Se puede hacer monitoreo de hormigas, monitoreo de escarabajos, monitoreo de aves, en fin. Hay muchas ya que son consideraciones de tipo práctico, de quién está disponible para hacer ese trabajo, qué tipo de herramientas y de conocimientos tiene. Listo, muchas gracias. Para el tema de las sabanas inundables, ¿qué tipo de sistemas agroforestales deben utilizar? ¿Y qué utilizar para la alimentación ganadera y mejorar el alimento en estas sabanas? Las sabanas inundables son un desafío muy interesante. La transformación de la sabana en un ambiente forestal es, digamos, muy controversial en el mundo de la restauración. En el mundo de la restauración se considera que deben volver a ser bosques aquellos sitios que alguna vez fueron bosques, pero entonces la sabana no sería un sitio que alguna vez fue bosque. Y sin embargo, en la sabana inundable hoy en día, por efecto del cambio climático, estamos viendo unas mortalidades aterradoras de los animales. Es una cosa verdaderamente dramática, no solo del ganado, sino también de la fauna silvestre. Por ejemplo, la mortalidad de los chigüiros o lanchos, carpinchos, es aterradora. Entonces, los árboles, incluso en la sabana inundable, cumplen un papel importantísimo. El método para establecerlos es algo que en CIPAP llamamos el silvotermitero, y esto se basa en la observación de la regeneración natural de los árboles en la sabana inundable. Muchas veces ocurre asociada a los montículos que hacen las termitas. Entonces, un investigador de CIPAP se le ocurrió la idea de imitar la estructura del termitero, haciendo un montículo de tierra y poniendo el arbolito encima, de tal manera que cuando llegue la inundación y la lámina de agua, el arbolito pueda sobrevivir a la inundación. Y con este método ha sido posible establecer con muy buena tasa de sobrevivencia líneas e islas de árboles dentro de la sabana inundable, que entendemos que no es lo ideal como estrategia de restauración, pero es absolutamente imprescindible para que la ganadería sea viable en este ecosistema, porque los periodos secos son cada vez más prolongados y con más altas temperaturas, y las pérdidas de los productores son una cosa inimaginable. Muchísimas gracias, Zoraida. Aquí tenemos otras preguntitas, entre ellas una que se menciona cuando se refiere a control de leñosas en potrero, ¿se refiere a reubicar especies arbóreas de interés? Por ejemplo, la reubicación de la licaña al bosque. No, me refiero más bien a no hacer una limpieza indiscriminada o un control de plantas leñosas indiscriminado. Si la licaña logró regenerar en el potrero, y el día que el ganadero la detectó era un arbolito que ya tenía 2,5 metros, y ha logrado sobrevivir a todo el régimen de perturbaciones del potrero, yo diría que lo que hay que hacer ya es dejarlo allí,
Ahora, si la densidad de la regeneración es muy alta y no se pueden mantener todos los árboles y hay la posibilidad de trasladarlos a otro sitio, pues también esto es válido. Pero a lo que me refería es que esos potreros necesitan sombra y los árboles están regenerando todo el tiempo en el potrero, entonces no tiene sentido. Una práctica que he visto en muchas partes, los ganaderos aplican herbicida y eliminan todo y luego van a los viveros a comprar árboles que no están adaptados a las condiciones locales y que no sobreviven en las fincas ganaderas y que además el costo de plantarlos y de hacerles mantenimiento es altísimo. Entonces, la estrategia más económica para arborizar los potreros es hacer un manejo, una selección de la regeneración natural. Muchas gracias. Y acá tenemos otra pregunta que dice que si se conoce de pronto qué estudios hay al respecto sobre el daño de la ganadería en los bosques aledaños a zonas ganaderas, en términos de regeneración natural o depredación de semillas, u otro ítem sobre los bosques. Me imagino que en general están tratando de preguntar como en sí el daño sobre el Sí, bosque que puede sí, sí, causar la sí. ganadería. Hay algunos estudios, el daño se da principalmente por consumo directo de los árboles y las plantas de la regeneración y por pisoteo. No necesariamente, no conozco estudios que documenten un daño directamente al banco de semillas, quizás no sería este pues como el principal factor, pues, pero sí, el pisoteo del suelo con la compactación, el pisoteo de la regeneración natural y el consumo de muchísimas plántulas. Entonces vemos muchas veces los bosques donde entra el ganado, tienen un sotobosque, o sea, tienen un dosel de árboles, pero lo que vemos es suelo desnudo por debajo, e incluso hay mucha erosión a pesar de la presencia de los árboles, y esto se nota en la presencia de sedimentos en el área aledaña, en las quebradas. Muy bien. Y tenemos otras tres preguntas. Entre ellas, la primera dice, si tuviéramos que hablar de tres claves para convencer al ganadero a una reconversión de su modo convencional predominante, ¿cuáles serían para usted que pudiera hacer las tres preguntas mágicas? Sí, bueno, desde Canadá hasta la Patagonia, el órgano más sensible de los ganaderos es el bolsillo. El primer argumento que hay que esgrimir frente a un ganadero es el argumento económico. Y los argumentos románticos, mejor dicho, cuando el bolsillo está adolorido, el corazón es absolutamente insensible a argumentos románticos del estilo de conservación de la biodiversidad, captura de carbono. No, esos los dejamos para después. Primero resolvemos el tema, la urgencia económica más inmediata, y ahí entonces tenemos que empezar a entender cuál es el cuello de botella que está tratando, o cuál es el problema más grande que tiene ese productor. Mortalidad de los animales durante el verano, los está teniendo que vender con muy mala condición corporal a un precio muy bajito, problemas de enfermedades y parásitos tropicales. Entonces, la principal recomendación es atender primero los problemas más graves del sistema productivo, identificar las oportunidades para mejorar el sistema productivo y pensar en la restauración como una consecuencia lógica del mejoramiento del sistema productivo. Yo nunca me he aproximado a un ganadero con una propuesta que es únicamente de restauración ecológica, como sí veo que está ocurriendo mucho en el país con el auge de las compensaciones ambientales, que las empresas le ofrecen a los ganaderos la posibilidad de plantar unos arbolitos y recibir un dinero. No, nosotros no utilizamos ese método. El método nuestro es repensar el predio completo. El predio es un ecosistema o un agroecosistema que tiene áreas de conservación, áreas de restauración y áreas productivas. Solo cuando mejoramos las áreas productivas podemos liberar las áreas para restauración y podemos asegurar la conservación de las áreas de alto valor biológico. Pero entonces mi segundo consejo sería tratar de pensar en la integralidad del predio.
en vez de pensar únicamente en qué propuesta de restauración le puedo hacer yo a este productor, más bien cómo puedo acompañar yo a este productor para que mejore su sistema de tal forma que tenga la posibilidad de liberar las tierras más pendientes para la restauración. Es para mí como debe ser el derecho de las cosas al trabajar con los productores en el campo. Perfecto. Y también pregunta aquí un pequeño productor, dice, ¿qué actividades de restauración podría implementarse en predios pequeños que abarcan 1 hectárea? Los predios pequeños son los mejores, en el sentido que son es donde las transformaciones ocurren más rápido. En predios pequeños, por ejemplo, son muy pertinentes los setos forrajeros, porque el área que tiene que sacrificar el productor para implementar el seto es muy pequeñita, es básicamente un corredor con una doble cerca, y entonces el productor puede empezar por establecer un banco forrajero lineal con sus plantas para fortalecer la alimentación de la familia, integradas al mismo sistema y con una línea de arbolitos en el centro, por ejemplo. Esa sería una de las posibilidades. Todo lo que tiene que ver con cercas vivas, con barreras rompeviento, los elementos lineales que típicamente ofrecen muchos beneficios, pero quitan muy poca área productiva. Y pensar en todos los ecosistemas asociados al agua que pueda haber en ese pequeño predio, un manantial, una quebradita, una lagunita, todos esos ambientes deben estar protegidos y deberían ser también la prioridad. Integrar árboles dentro de las zonas de cultivo, en los linderos entre cultivos y potreros, en el área del jardín de la casa. Un predio de 1 hectárea, en realidad, bien visto, ofrece muchas oportunidades. Claro que sí. Aquí hacen 2 preguntas relacionadas con producción. La primera menciona, ¿sabe de algún estudio de la calidad de la carne y de la leche de sistemas silvopastoriles versus sistemas tradicionales y qué tan eficientes son las producciones? Y igualmente se menciona, entre bovinos y bufalinos, ¿cuál se comporta mejor en sistemas silvopastoriles y cuál sistema captura más carbono? Yo creo que con esas 2 cerramos por lo pronto. Bueno, en términos de estudios de calidad de carne y leche, en Cipava hay varios, y todos demuestran una calidad diferenciada que se expresa, por ejemplo, en los perfiles de ácidos grasos, tanto en la carne como en la leche, y en toda una serie de parámetros de calidad, pues que no es el tema que yo domino, pero de cualquier manera las publicaciones existen y muchas de ellas están disponibles gratuitamente. Entonces, sí hay estudios que demuestran que no es lo mismo una carne de ganado en confinamiento o de un sistema extensivo o de un sistema silvopastoril. Lo que nos hace falta realmente es un mercado diferenciado para esas carnes tan diferentes, que son de mucha más alta calidad. Además, el simple hecho de que los animales no estén consumiendo residuos de herbicidas, insecticidas, ya hace que los productos sean muy diferentes. En la región donde está la finca que les mostré, la finca 100 años, y en general en el altiplano, en toda esa región del altiplano, zona productora de leche en el departamento de Antioquia, en Colombia, hay una crisis en este momento por insectos que forman un complejo, chupadores del pasto quicuyo. Se comen el pasto, es tremenda la situación. Entonces, muchos productores han optado por usar unas cantidades muy, muy fuertes de insecticida, incluso pues aplican insecticidas antes de que las vacas entren al potrero, con lo cual las vacas están consumiendo una cantidad enorme de insecticidas y esto obviamente se está reflejando en la calidad de la leche. ¿Y por qué en la finca 100 años, en los sistemas silvopastoriles, nunca hemos tenido problema con el complejo de chupadores del pasto quicuyo? Existen todos los chupadores, existe la colaria, existe el lorito verde, existen todos
pero el nivel de daño muy rara vez supera el 10%, no es un daño económico, nunca hemos hecho ningún tipo de control ni químico, ni biológico, ni nada por el estilo, pero ¿cuál es la diferencia? Que al haber tantos árboles hay una altísima población de arañas. Las arañas están haciendo cargo de ese problema. Entonces, esto hace parte también de la infraestructura ecológica que mencioné en mi charla. Si estamos proporcionando hábitat para los organismos que son controladores biológicos eficientes de los insectos plaga, pues nos vamos a quitar un dolor de cabeza grandísimo y al mismo tiempo la calidad del producto va a ser muy diferente que la calidad del producto comercial, convencional. En cuanto a búfalos y ganado bovino, tienen, o sea, son complementarios, no tendrían por qué competir en el mismo territorio, pero el búfalo puede hacer uso de recursos que el ganado no puede consumir. Entonces, por ejemplo, existe la posibilidad de hacer un pastoreo rotacional con ganado bovino que después entren los búfalos, hacer como un repaso para consumir los materiales más fibrosos. La calidad de los productos lácteos que se consiguen ahora en Colombia de leche de búfalo es una cosa extraordinaria. Pero por otra parte hay una preocupación muy grande por la degradación de los ecosistemas, de los humedales, cuando los búfalos tienen acceso, porque hay muchísima erosión de los márgenes de los ríos, las quebradas y los humedales, y esta erosión se refleja en turbidez del agua, y al mismo tiempo termina afectando todas las cadenas tróficas de los humedales y de las quebradas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el acceso de los búfalos a los cuerpos de agua. Entonces, en síntesis, los búfalos son complementarios, pero hay que hacer un manejo que sea muy cuidadoso, de tal manera que las actividades de los búfalos no degraden los ecosistemas acuáticos, que son un medio de vida importantísimo para las comunidades ribereñas. Muchas gracias, Zoraida. Aquí me suplican de dos preguntitas muy pertinentes. La primera es, ¿en qué se diferencia la restauración del paisaje y la restauración del paisaje forestal? Y la segunda es, ¿qué árboles nativos sirven para recuperar suelos degradados por la minería en el Bajo Cauca antioqueño a 1000 metros sobre el nivel del mar? Bueno, la primera pregunta es la restauración del paisaje forestal o la restauración de bosques y paisajes son lo mismo. Entonces no tienen diferencia. El tema minero, el tema de restauración de suelos afectados por minería es complicado. No son muchas las especies que son capaces de crecer directamente sobre el sustrato que queda después de la minería. Entonces aquí hay una especie que se usa mucho y que es muy controversial, que es la Acacia mangium. La Acacia mangium es capaz de crecer en cualquier tipo de sustrato, no lo llamemos ni siquiera suelo, por allá en una cosa que uno no sabe de dónde obtiene nutrientes. Entonces puede ser muy útil para iniciar procesos sucesionales en esos sitios que tienen un nivel de degradación inimaginable. Es una especie muy controversial en el mundo de la restauración porque es exótico, porque la hojarasca es de descomposición muy lenta, en fin. Entonces, la recomendación es usarlo, pero no como monocultivo, sino tratar de asociarlo con especies locales. Cualquier especie que sea capaz de regenerar en ese suelo es bienvenida. Llegará un momento en que los yarumos, por ejemplo, puedan establecerse por sus propios medios, bienvenidos, pero en realidad hay muchos sitios donde la degradación es tal que se requieren especies con las características de la Acacia mangium para iniciar el proceso de formación de algo que en el futuro pueda funcionar nuevamente como un suelo. Correcto, muchísimas gracias. Yo trato de complementar un poquito esa respuesta. Nosotros en el Bajo Cauca antioqueño, especialmente en la finca de la Universidad de Antioquia, que son suelos degradados de minería, con un pH muy bajo y con alta toxicidad de aluminio, con muy poca materia orgánica, hemos logrado establecer con éxito melina
Merina arbórea, y también el totumo. Se nos da muy bien, se restaura. El botón de oro también se nos da, pero el botón de oro no presenta problema por el suelo, sino más por las épocas muy largas sin periodo de lluvias. Entonces, y unas altas temperaturas, entonces lo que hemos hecho es tratar de darle un sombrío apropiado con otra especie que irónicamente no la teníamos muy prevista, que se pudiera adaptar en condiciones de suelos degradados, que es el matarratón, pero hacia los linderos se nos está dando bien, digamos, en este caso para el establecimiento. Entonces yo diría que tenemos que evaluar, y como lo dice un profesor de la Universidad de Antioquia, lo que no se evalúa no se puede proyectar para mejorar. Gracias. De acuerdo. Entonces, yo creo que con esta pregunta estamos terminando. Tenemos muchísimas más, pero el tiempo se nos acabó. Le agradecemos muchísimo a nuestra conferencista. Yo creo que todos los mensajes que se tienen han sido de felicitaciones de diferentes países el día de hoy. Qué rico que la gente se conecte en esta cátedra abierta de Juntos hacia la Sostenibilidad. Realmente la hacemos por ustedes, realmente estratégica para tratar de brindarles todos los conocimientos y de que ustedes puedan hacer esta interacción. Les agradecemos mucho. Todas las dudas que tengan, por favor, al correo de la doctora Zoraida. Con muchísimo gusto, digamos, la disponibilidad en CIPAP también, lo que se pueda disponer, y desde la universidad, lo que ustedes necesiten, también estamos a su disposición. Un abrazo, que tengan un feliz día, y mil gracias, Zoraida, por esta valiosa conferencia y los valiosos aportes que nos has brindado el día de hoy. Con muchísimo gusto, Liliana. Es un placer poder sembrar toda esta serie de inquietudes y compartirlas con los colegas y amigos de todo el continente. Muy amable.